otro vídeo de nuestro curso de programación y bases de datos. Para no variar, vamos con retraso. Pero bueno, no queríamos dejar escapar la oportunidad de hacer un vídeo justo ahora que se está acabando el año por no retrasarlo más. Bueno, si recordáis el vídeo anterior, pues, supongo que lo habréis visto, empezábamos a ver Hibernate, como le queráis llamar, y hacíamos un vídeo bastante rollo y pesado en el que comparábamos una aplicación clásica antigua en la que se trabajaba directamente sobre la base de datos a una versión más moderna trabajando con Hibernate y viendo las ventajas y las diferencias que nos proporcionaba Hibernate a la hora de trabajar con bases de datos. En el pequeño ejemplo que hicimos con Hibernate, pues fue rápido y no explicamos cómo configurarlo correctamente. Vimos los pasos así un poco atropelladamente por hacerlo rápido. Bien, pues en este segundo vídeo vamos a hacer lo mismo, pero pasito a pasito y explicando claramente los conceptos y cómo se hace. Bueno, como ya os he comentado, Hibernate es un mundo inmenso y verlo todo sería imposible, con lo cual vamos a dar los puntos claves y básicas para que podáis trabajar con Hibernate sin problemas, para que vayáis haciendo vuestros primeros pinitos. En la primera parte de este vídeo vamos a ver ese ejemplo, vamos a hacer esa pequeña aplicación que trabaja con Hibernate explicando paso a paso cómo se hace, y luego vamos a hacer una segunda parte del vídeo en el que vamos a explicar una cosa que ya os he ido dejando caer por el camino, que Hibernate y Postgres no se llevan muy bien. Hay una relación ahí extraña, no entiendo muy bien por qué, en el que a veces nos encontramos muchas piedras en el camino trabajando con Postgres, y bueno, explicaremos las piedras más normales que os vais a encontrar y cómo sortearlas para llegar a hacerlo funcionar. Bien, pues vamos a ver, vamos a trabajar en esta ocasión con un ejemplo que hicimos, no recuerdo muy bien en qué vídeo era, de los primeros. Trabajamos con una base de datos que era sobre libros, ¿os acordáis? Como no tengo por aquí el esquema en el PG Modeler, bueno, pues esto, una base de datos prueba, tiene dos tablas, género y libros. La vamos a importar. Bien, este es el modelo que vamos a usar para este ejemplo. Es un modelo muy sencillo para no complicarnos la vida. Tiene una tabla libros, una tabla género, una relación 1 a n y ya está, no tiene más misterio. Bien, aquí tenemos el modelo. Vamos a ver la base de datos con pgadmin. Vale. Esta base de datos, os acordáis, tenía un montón de libros, incluso creo que dejamos un listado por ahí en nuestra página web para que los descargarais. Yo lo he borrado todo el contenido para que veamos a la hora de insertar registros y demás cómo se van insertando con el pequeño programa que hagamos de ejemplo. La hemos vaciado. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer va a ser abrir NetBeans. Aquí en NetBeans pues tenemos los proyectos que hemos ido desarrollando: el Ferretería Clásico, el Ferretería Hibernate, el Hola Mundo Aplicación y el Hola Mundo Web. No tenemos más. Estos son los dos que vimos en el último vídeo. El clásico, aquel pesado y rollero que había que hacer paso a paso y hacer todas las sentencias insert, update y todo. Y con Hibernate, que veíamos un poco rápidamente cómo solucionaba todos esos problemas Hibernate. Bueno, pues vamos a crear un nuevo proyecto, una aplicación clásica, y la vamos a llamar, estos libros, pues biblioteca, por ejemplo, pero bien escrito, biblioteca. Vale, ya tenemos este proyecto aquí, absolutamente vacío. Aquí su main, y no tiene nada, absolutamente nada por defecto. Entonces comentábamos en el vídeo anterior que había que añadir una serie de librerías para trabajar con Hibernate. Si veis aquí en las propiedades del proyecto, en librerías no tenemos absolutamente nada. Y comentábamos que nos hacía falta 3, pero no comentábamos exactamente qué eran ni cómo funcionaban. Bueno, pues para poder trabajar con Hibernate necesitamos añadir, vamos a verlas una a una y vamos a explicarlas un poco, aunque es complicado. La primera que necesitamos es la librería de persistencia. Vale, y muchos preguntaréis, ¿qué es la persistencia? Bueno,
Este es un concepto complicadillo de explicar. Vamos a ver. Un problema que surgió hace ya mucho tiempo con Java y con otros lenguajes, cuando se empezó a trabajar con objetos, era que tú trabajabas con objetos en tu programa, en tu lenguaje de programación, pero las bases de datos no admiten objetos. Las bases de datos tienen tablas y cada tabla pues tiene las tuplas o registros, las filas, y es lo que hay. Bueno, entonces para solventar ese salto de conceptos, lo que se creó fue lo que se llama la persistencia. Bien, la persistencia lo que hace es ponernos una capa intermedia, una capa de abstracción, en la cual ella se encarga de hacer una conversión o equivalencia entre nuestros objetos que tenemos en nuestra aplicación y las tablas de la base de datos. Básicamente, así un poco por encima y en palabras sencillas, eso es lo que es la persistencia. Bueno, tengo aquí me he sacado unos gráficos para que lo veáis. ¿Lo veis? En este gráfico pues tienes tu aplicación Java, que es este rectángulo azul. Al lado está la capa de persistencia, el JPA, que está en verde, que es realmente la que se encarga de convertir esos objetos persistentes, esos objetos que están en Java, traducirlo a cosas en la base de datos, que como no puede contener objetos, pues un objeto del tipo tal lo transforma en un registro del tipo cual en tal tabla. Es la que se encarga de hacer esa conversión. Vamos a ver más gráficos. ¿Lo veis? Aquí tienes el Entity Manager, es una parte de la capa de persistencia, en la que tú tienes tus entidades, que serían tus objetos de distintos tipos. Siempre tienes unos ficheros de configuración, que son los que genera Hibernate y que luego veremos, en los que se establece una correlación entre esos objetos y las partes de la base de datos. Y entonces este Entity Manager se encarga de transformar nuestras entidades en registros en la base de datos. Y ya en el último gráfico, que este es muy sencillo, lo veis, cada objeto es enviado a la capa de persistencia JPA y esa capa de persistencia transforma cada objeto en una fila de una tabla. Yo creo que con estos tres gráficos y lo que os he contado ya os hacéis una idea de qué hace la capa de persistencia. Entonces, para trabajar con Hibernate, como Hibernate hace uso de esa capa de persistencia, pues la tenemos que añadir en nuestro proyecto. Bueno, espero que os haya quedado medianamente claro. En internet hay mucha información, pero básicamente en español muy poco, o casi todo en inglés. Y bueno, yo como siempre os emplazo a que el que quiera saber más, que lea mucho y que investigue. Bien, ya tenemos nuestra persistencia, nuestras librerías de persistencia aquí en nuestro proyecto. ¿Qué necesitamos? Pues Hibernate, evidentemente. Entonces añadimos la librería de Hibernate. Bien, y por último, ¿qué tercera librería nos hace falta? Para que Hibernate se comunique con la base de datos, pues necesitamos el driver JDBC de la base de datos en concretos que vayamos a usar. En este caso estamos trabajando con Postgres, pues nos vamos a buscar el driver de Postgres, que lo tenemos aquí. Si trabajáramos con MySQL, pues aquí tenemos el de MySQL, y la verdad es que no sé si tiene alguno más aquí en el vídeo incluido. El de Oracle seguro que no lo tiene, porque con ese he trabajado y hay que incluirlo a mano, pero bueno, tiene MySQL y alguno puede que tenga por ahí, y Postgres. Entonces, ponemos el de Postgres. Vale, ya tenemos los tres componentes básicos para nuestro proyecto: persistencia, Hibernate y el driver de Postgres. El driver, pues no hay nada que explicar sobre él, pues es un driver. Bien, ya tenemos nuestra aplicación lista. ¿Qué más necesitamos hacer para poder conectar nuestro programa con la base de datos? Aunque si bien lo podemos hacer directamente aquí pelo en el proyecto, por ahorrar complejidad y hacerlo más sencillo, es muy recomendable hacer una conexión. Aquí veis las tres pestañas: proyectos, ficheros y servicios. Pues en servicios tenemos bases de datos en NetBeans. Entonces, lo sencillo es hacer una nueva conexión con la base de datos. Elegimos el driver de Postgres, siguiente, y configuramos esta conexión. El localhost, el puerto de Postgres 5432, la base de datos
que vamos a trabajar. Esta se llama prueba, el usuario y la contraseña. Vale, hacemos un test de la conexión. Bien, ha funcionado sin problemas. Siguiente, nos dice que elijamos el esquema que queremos usar. Acordaros que siempre todas las bases de datos de Postgres tienen el pg-catalog y el public. Entonces tenemos que elegir el que nosotros hemos generado. En este caso se llama sh/prueba. Y nos establece esto que es la típica línea de conexión. Si os acordáis, en el vídeo anterior, cuando hacíamos la conexión desde el programa clásico, teníamos que introducir nosotros una línea de este estilo, JDBC, dos puntos, porque se vuelve... Bueno, esto ya NetBeans nos la genera automáticamente. Bien, tenemos ya aquí la conexión, el esquema, las tablas. Esto es lo mismo que vemos aquí en pgadmin. Y incluso podemos hacer consultas y demás. Podemos hacer un execute command o directamente ver los datos. Y hace una conexión. Aparentemente no hay nada porque no hay nada, está vacío. ¿Lo veis aquí las columnas? Bien, pues ya tenemos la conexión hecha. Ahora volvemos al proyecto y vamos a empezar a configurar Hibernate para que nos funcione con esa conexión y con nuestro programa. Bien, lo primero que tenemos que hacer es generar el fichero de configuración de Hibernate. Entonces, por ejemplo, en source package, news y Hibernate configuration wizard. Es el asistente. Cuidado, lo podríamos hacer a pelo. Podemos generar nosotros directamente el fichero a pelo porque al fin y al cabo es un fichero XML y añadir los parámetros de configuración y demás. Pero bueno, es muy sencillo y muy cómodo usar este asistente. Nombre del fichero lo dejamos por defecto como está. El proyecto, la carpeta, todo lo dejamos como está. Y aquí nos dice que seleccionemos una de las conexiones a la base de datos que tiene NetBeans ya definidas. En este caso, por eso lo hemos hecho antes. Aquí indicamos esta. Podríamos hacerlo aquí, cuidado. Y nos iría preguntando todo lo mismo, pero bueno, ya la tenemos hecha y comprobada. Prueba. Finalizamos y nos ha generado este fichero de aquí, hibernate.cfg.xml. Se nos abre aquí en el editor y se nos da una vista que es diseño. Bueno, hay a mucha gente que le gusta mucho este tipo de vista en el que tú ves las propiedades y sus valores. Y tú puedes ir aquí configurando estas propiedades y valores. Hay muchas, muchísimas. Aquí se puede poner montones de cosas para configurar un montón de parámetros. Bueno, a mí no me gusta esta vista. Yo prefiero ir directamente aquí en formato fuente XML y verlo aquí, me resulta más claro. Bueno, entonces, ¿qué contiene este fichero? Pues básicamente contiene una serie de propiedades. Por ejemplo, el dialecto que va a hablar hibernate.dialect, digamos cómo se va a comunicar, que es con Postgres. Va a adaptar las sentencias SQL que tenga que realizar a, ya sabéis que el SQL, a pesar de ser un estándar, pues como todo, cada uno hace lo que le sale a narices con los estándares y los implementa como quiere. Entonces Hibernate, para no cometer errores, pues tiene una serie de dialectos de SQL adaptados en función de qué base de datos estemos trabajando, MySQL, SQL Server, Oracle, Postgres, la que sea, ¿no? En este caso, como es Postgres, pues él dice, voy a configurar la propiedad para utilizar el dialecto de Postgres. La clase del driver que se va a usar, acordaros que esto también lo usábamos en la aplicación clásica, la URL de conexión y usuario y contraseña para realizar las conexiones con esa base de datos. Bien, esto es un hibernate.cfg básico que genera él. Ahora en los siguientes pasos va a añadir algunas más cosas que iremos viendo y luego al final, para que funcione, pues tendremos que añadir alguna cosita de cosecha propia. No os preocupéis porque lo vamos a explicar correctamente. Bien, tenemos el CFG. Ahora el siguiente paso es generar nos venimos otra vez aquí, botón derecho ratón, new, el fichero de ingeniería inversa. Vale, usamos su asistente. El nombre lo dejáis por defecto, hibernate.rebe, igual. Coge el fichero de configuración que hemos generado anteriormente para realizar la conexión con la base de datos. Aquí os comento en detalle en que muchas veces en muchos proyectos no trabajas con una única base de datos, trabajas con 2, 3, 4, 5, 8 y tienes tantos ficheros CFG como conexiones con base de datos distintas tienes. Entonces, a la hora de hacer, por ejemplo, en la ingeniería inversa, tú seleccionas
uno de los ficheros de configuración que tienes generado. Esto más adelante, si surge, veremos un ejemplo de trabajar con distintas bases de datos en un mismo proceso, en un mismo proyecto, y ver cómo se puede manejar en Hibernate. Bien, se ha conectado a la base de datos y nos ha sacado las tablas que contiene la base de datos. En este caso 2, pero podría ser 15, 20, 200, 2000. Podemos añadir una sola en concreta o todas. Por ejemplo, cuidado, ¿por qué cuando le damos a incluir una sola no las incluye las dos? Porque estas bases de datos, por ejemplo, género no, pero la base de datos libros lleva asociado, porque tiene una relación 1 a n. ¿Os acordáis? Teníamos aquí el modelo, ¿lo veis? Libro tiene una clave foránea aquí que viene de género. Entonces Hibernate, que es muy listo, veis que aparece género como en un gris más claro, como de seleccionado. Si yo me llevo solo género, no hay problema porque género no depende de nadie, bien. Pero si digo me voy a llevar solo libro y le doy a añadir, se lleva los dos. Porque dice no puede trabajar con una sin la otra. Si tuviéramos 200 tablas y quisiéramos añadir una en concreto, se llevaría esa y de las que depende. Bien, ya tenemos en este caso todas las tablas de nuestra base de datos y le damos a finalizar. Bueno, aquí nos ha generado otro fichero, hibernate.reven.xml, son todos ficheros XML, en el que tiene la selección del esquema. Aquí tenemos la base de datos, el esquema dentro de la base de datos con el que vamos a trabajar y los filtros de tabla, como se llaman las tablas de la base de datos. Aquí generaría una entrada por cada tabla de la base de datos. En este caso hay dos, pues tenemos dos. Pero también, ¿qué ha hecho? Si nos volvemos al CFG de Hibernate, no ha hecho nada todavía. Aquí luego veremos que se añaden unas cuantas líneas cuando sigamos más adelante. Bien. El siguiente paso, ¿os acordáis? Era generar las clases de la base de datos. Entonces, para eso lo que hacíamos era generarnos, esto ya es por costumbre, un nuevo paquete para tenerlo separado, que yo suelo llamar clases DB, para tenerlas todas ahí. Y aquí ejecutamos el siguiente asistente, que es el Hibernate Mapping Files and Pojos. Bien. Este asistente lo que va a hacer es coger esas tablas que ya tenemos en el fichero de configuración de ingeniería inversa de Hibernate y las va a traducir a clases en Java. Marcamos esta casilla de usar el JDK5 y lo dejamos lo demás como está. Le damos a finalizar, se pone aquí a trabajar. Bien. Y aquí en el paquete de clases DB nos ha generado dos ficheros por cada tabla de la base de datos, que ahora veremos. Ahora veis aquí ya en el Hibernate CFG, aquí sí que nos indica dónde tienen mapeadas esas clases de la base de datos. Hace una referencia a los ficheros HBM, que son ficheros de configuración de mapeo de tablas de Hibernate y que son estructura XML. Bueno, ya tenemos más o menos lo básico. Vamos a ver la estructura de estos ficheros. Género, pues género, vamos a ver género exactamente que tenía. Género solo tiene un ID, que es un integer, un serial, acordaros, un nombre y un índice. El índice no le dice nada a Hibernate, eso es una cosa interna de la base de datos que a él no. Entonces va a contener el ID género y el nombre. Vamos a verlo. Bien, aquí tenemos la base de datos, es clases de b.género, nombre de la tabla género, el esquema, el tipo de bloqueo que se hace a la hora de hacer la base de datos, en este caso optimista. Bueno, lo que son bloqueos a base de datos, no sé si sabéis cómo lo que es ni cómo funciona y los distintos tipos de bloqueos, optimista, pesimista, basado en tal y en cual, lo veremos más adelante en todo caso. Y en este fichero XML pues tenemos ese campo y de género, su tipo, integer, la columna de la base de datos a la que hace referencia y el generator class este que veremos más adelante lo que es. Así que luego tenemos nombre, que es de tipo string, columna nombre y su longitud, 100. Y luego tenemos esto tan curioso, un set, name libroses, de la tabla libros. Bueno, y diréis, ¿y esto qué pinta aquí? Si realmente
género no tiene nada de libro? Bueno, pues esto veremos un poquito más adelante, porque él lo que ha hecho es establecer aquí este set es la relación 1 a n que contiene entre género y libros. Al ser 1 a n, la clave primaria de género se transmite como clave foránea a libros. ¿Cómo traduce esto Hibernate? Pues tiene alguna forma. Lo traduce de esta forma, indicando que es un conjunto de libros, el género, un conjunto de libros, la clave foránea así de género, y se transmite one to many, 1 a muchos, 1 a n, a libros. Y si nos vamos a género.java, tenemos que nos ha generado el primer atributo, que es el id, bien, entero, el segundo atributo, nombre, bien, string, y otro atributo, setLibros, que es un hashset, que es un conjunto de objetos de tipo libros. Bueno, esto ya os digo, lo que ha hecho es enlazar un género en concreto. Por ejemplo, tenemos el género comedia, que puede aparecer, pues no sé, en 100, 1000, 200.000 tipos de libros distintos. Al transmitirse aquí en el modelo la clave de género comedia, pues habrá todos los libros que contengan esa clave comedia, pues que pueden ser n libros, están ahí. Entonces Hibernate lo que hace es que aquí en este set, él lo que haría sería introducir todos los libros para un género en concreto. Estaría diciendo, uff, qué burrada, aquí me va a meter aquí 200.000 libros. Bueno, lo hace de una forma un poco peculiar y configurable. Aquí veremos con estos parámetros que vienen aquí, que luego más adelante veremos. Bien, libros, pues es primo hermano. Aquí tenéis lo mismo, el id, la relación, uno a muchos, y sus campos con sus tipos y su longitud. Y libros Java, pues como veis, igual. Tiene su id, su género, que es de tipo género. Hibernate lo que hace no es coger el género, que realmente es un string, y meter aquí género, pues tanto comedia, ciencia ficción, terror, drama. No. Lo que hace es meter el objeto género que contiene esa clave. Así es como trabaja Hibernate, como hace la traducción. Además, como veis, nos genera varios constructores para esta clase de libros. Uno vacío, en el que no puedes generar un objeto sin ningún valor. Uno con la clave primaria y otro con todos los atributos que tiene esa clase. Siempre genera esos tres. Uno vacío, uno con la clave y otro con todos los atributos. Aquí en género pues habrá hecho lo mismo. ¿Veis? Uno vacío, uno con la clave y otro con todos los valores. Bien. Y si hubiéramos tenido 200 tablas, pues habría 400, dos por cada una, ficheros de configuración aquí. Bien, ya hemos seguido varios pasos. Hacemos un resumen y continuamos. Primero generamos el Hibernate CFG con las conexiones a la base de datos. Segundo, ingeniería inversa. Y tercero, pojos. Bueno, vamos a ver aquí el mapping files and pojos. Bien, que nos genera estos ficheros de aquí, que es la traslación, la conversión de tablas a clases de Java. ¿Qué nos falta? Nos falta, por último, el fichero de Hibernate útil. Este fichero Hibernate útil lo puedes generar. Todo esto lo puedes hacer con los asistentes o lo puedes hacer a mano. Recomendación, utiliza el asistente. Básicamente porque te va a ahorrar problemas y equivocaciones. Luego, evidentemente, ese asistente no es el más óptimo, que lo sepáis. Él genera un asistente estándar que luego, para trabajar con él, pues puedes modificarlo, adaptarlo, cambiarlo según tus gustos. Entonces, normalmente por defecto, pues, último paso, Hibernate útil. Le dejamos el nombre, lo ponemos, por ejemplo, en el paquete que queramos, en clases de B o no sé qué. Yo normalmente lo meto, creo un nuevo paquete que le llamo DAO. Acordaros del ejemplo anterior, mayúsculas o minúsculas me da lo mismo, que es el que va a tener los
los objetos y los métodos de acceso a la base de datos propiamente dicho, y suelo meter aquí el Hibernate útil, pues por tenerlo en el mismo sitio siempre. ¿Qué hace este Hibernate útil? Este Hibernate útil lo único que hace, cada vez que llamáis a un objeto de esta clase, que instanciáis un objeto de esta clase, pues es crearos una conexión con la base de datos. Si os acordáis en el ejemplo clásico aquí de ferretería que vimos, vamos a verlo por aquí, teníamos este fichero conexión, que era el que nos realizaba la conexión con la base de datos. Bueno, pues aquí se trabaja exactamente igual. En vez de hacerlo tú, te lo hace Hibernate, pero siempre cuando vas a hacer cualquier tipo de llamada, petición, consulta a la base de datos, tienes que establecer en ese momento una conexión, digamos, no es física, es lógica, pero digamos una entrada a la base de datos. Entonces este Hibernate útil, con este Session Factory, lo que nos permite es crear esa conexión. Bueno, suena un teléfono por ahí, no os preocupéis, y realizarlo. Bueno, pues ya tenemos lo básico. Ahora vamos a ver que tenemos que añadir alguna cosilla para que esto funcione bien y lo vamos a probar, ¿de acuerdo? Bueno, ya tenemos aquí nuestra clase New Hibernate útil para realizar conexiones a base de datos. Y ahora dentro de DAO pues vamos a generarnos una nueva clase Java. Yo la llamo DAO general porque Data Access Object general, porque en ella incluyo los métodos básicos de alta, modificación y borrado para cualquier tabla. Como Hibernate nos permite trabajar independientemente de la tabla, pues vamos a llamarlo así, por ejemplo. Acordaros, por ejemplo, que en la aplicación de ferretería clásico había un DAO para el tornillo. Es decir, la tabla tornillo pues tenía su DAO que contenía su alta tornillo, que era todo este rollo. Bueno, contendría su modificación, su update y su delete. Bien. En este caso, con un solo DAO, Hibernate nos permite trabajar con todas las tablas independientemente de cuáles, que es una gran ventaja y un gran ahorro de trabajo. Bien, pues entonces, ¿qué necesitamos para este DAO general? Pues vamos a definirnos una función que vamos a llamar, que va a ser public static y void, y que la vamos a llamar, por ejemplo, pues alta, que es para hacer un insert. Como parámetro de entrada, pues le pasamos un objeto, un object, y lo vamos a llamar objeto. Entonces, este método va a recibir un objeto cualquiera, puede ser un libro, puede ser el género, puede ser cualquier objeto de las tablas que tenemos en la base de datos que hayamos generado aquí dentro de clases de B. Le pasamos un objeto cualquiera e Hibernate, utilizando el método de persistencia, os acordáis que lo vimos antes, aquí tenemos, se va a encargar de trasladar cualquier tipo de objeto que le estemos pasando a la base de datos y hacer la inserción donde corresponda. Bien, lo primero que tenemos que hacer pues es establecer una variable de sesión, es decir, hay que abrir una sesión. Todo esto es equivalente a lo mismo que hacíamos en clásico. Si recordáis aquí en el DAO tornillo, lo primero que hacíamos era establecer un objeto tipo conexión, que era la conexión a la base de datos y demás. Bueno, pues aquí igual. Lo que pasa es que no nos hemos definido nosotros nuestra propia conexión, porque Hibernate ya nos lo da aquí en New Hibernate útil. Entonces lo que vamos a establecer es un objeto de tipo session, que vamos a llamarse session, y que va a ser pues de tipo New Hibernate útil. Este de aquí. Bien. Dentro de New Hibernate útil, lo que tenemos que hacer es llamar una función que se llama getSessionFactory, que aparece ahí. Es una llamada ellos lo han llamado la factoría de sesiones, que es donde se almacenan todas las sesiones de conexión con la base de datos. Y dentro de getSessionFactory, pues vamos a hacer un getCurrentSession, es decir, vamos a coger la sesión actual que nos tiene aquí preparada Hibernate. Bien, nos aparece la bombita porque tenemos que hacer el import correspondiente para el objeto tipo sesión, y ya tenemos aquí una llamada a la sesión
que nos conecta con la base de datos. Lo siguiente, pues hacer la transacción que queremos hacer. En este caso, este tipo de cosas siempre lo vamos a hacer con un try y un catch, porque acordaros, cosa básica en base de datos, siempre que intentamos hacer algo en la base de datos, hacer cualquier tipo de transacción, se intenta hacer la transacción y en caso de error en la transacción se hace siempre un rollback, se deshace aquellas cosas que se hayan podido quedar a medias para que no queden inconsistencias en la base de datos. De ahí el que siempre hagamos un try and catch. Definimos la excepción y ya tenemos las dos partes del cuerpo. Y dentro del try, pues lo básico. Cogemos la sesión y iniciamos una transacción. Begin transaction. Le indicamos a la sesión que queremos iniciar una transacción. El tipo de transacción que queremos hacer, pues en sesión, punto, pues en este caso vamos a guardar un objeto. Este alta, bueno, lo he llamado alta, pero ya veremos más adelante cuando vayamos evolucionando en el curso cómo lo que es el alta, la inserción, el insert en la base de datos y el update se puede hacer con la misma función. Hibernate nos da la posibilidad de, cuando llamamos a insertar algo en la base de datos, si ya existe hace un update y si no existe hace un insert. Cosa interesante, pero bueno, lo veremos un poquito más adelante. De momento nos vamos a conformar con hacer el insert de este objeto. Y una vez que tenemos definido iniciar la transacción y definido el tipo de transacción, pues nos queda hacer el commit. Get transaction y commit. Es decir, hazme la transacción e insértala en la base de datos. Bien, ya tenemos con esas 3 líneas. Y ahora, en caso de error, pues fundamental, pues el poder saber qué está pasando, por qué se ha producido un error y en qué se ha producido un error. Pues entonces nos sacamos un mensaje por pantalla. Pues se ha producido un error al insertar el objeto y vamos a poner la clase de ese objeto para que sepamos exactamente qué estábamos intentando insertar, si era un libro, si era un género o si era un churro. Entonces, pues como tenemos la variable objeto, hacemos un get class y nos va a salir la clase del objeto que estábamos intentando insertar. Bien, el mensaje de error, y ahora fundamental, dentro de sesión obtenemos la transacción que estábamos intentando hacer y hacemos un rollback, es decir, deshaz lo que estabas intentando hacer o lo que has dejado a medias para que no queden cosas raras e inconsistencias. Bien, pues ya tenemos nuestro dado general. Con esta función tan sencilla podremos insertar lo que queramos. Acordaros, por ejemplo, en el dado tornillo, llamadme pesado si queréis, pero que quede claro todo este follón que había que hacer para insertar un solo tornillo, con su insert, con todos los parámetros y demás. Aquí le pasamos un objeto, se inserta en la base de datos y punto, se acabó. Bueno, pues para terminar este ejemplo, nos tenemos que ir a lo que es el cuerpo principal de esta aplicación, el main, y pues nos definimos un objeto de tipo libro, por ejemplo. La clase es libros. Hibernate, para generar los nombres de las clases, coge siempre el nombre de la tabla, que en este caso es libros, y genera una clase equivalente con la primera letra en mayúsculas. Libro, libro, género, género. Esto para que lo tengáis como referencia. Siempre hace lo mismo. Pues vamos a definir un libro. Vamos a instanciar este libro. Utilizamos el constructor, ¿os acordáis de los 3 constructores que hemos visto antes? Pues utilizamos el constructor pues que viene vacío. Y pues le definimos un par de atributos. Por ejemplo, el ISBN, que es un carácter de 13, pues bueno, ponemos cualquier número aquí aleatorio. Y por ejemplo vamos a ponerle el título, no vamos a ponerlo todo para no enrollarnos mucho. Y le ponemos el título del libro. Por ejemplo, este libro.
Vale, muy bien. Una vez que tenemos el objeto libro con todos sus datos, características, lo que queramos tener, pues simplemente hay que llamar a alta y pasarle ese objeto para que nos haga la inserción en la base de datos. Bien, nos dice que nos falta el import correspondiente al DAO. Bien, y ya tenemos listo para probar. Bien, ahora vamos a ejecutar esta aplicación y vamos a ver que nos falta alguna cosilla. Ya empezamos a ver algún problemilla, ¿no? Nos falta configurar alguna cosilla para que esto funcione perfectamente bien. Así que vamos a verlo y ya empezamos a hurgar un poquito por ahí cositas, ¿eh? Que hay que hacer a mano. Bueno, pues vamos a ejecutar nuestro programa a ver qué pasa. Vamos a ver cómo funciona. Bien, hacemos el clean and build, todo va correcto. Bien, y ejecutamos. Todas estas líneas en rojo no significan que esté mal, son los mensajes de depuración, digamos, que va sacando Hibernate según vas ejecutando la aplicación. Veis aquí que dice configuración desde el recurso Hibernate CFG XML, carga el fichero de configuración, cómo va cargando los HBM de las clases que corresponden con las tablas, hace con la conexión con la base de datos desde el driver JDBC, la URL, el usuario, la contraseña, bien, cómo va haciendo todas las cosas. Y bueno, pues llegamos aquí abajo y vemos que nos ha saltado un error. Dice en concreto, una excepción, no ocurre en sesión context configured. No tenemos configurada el contexto de la sesión actual, traducido así un poco al español. Y luego tenemos un segundo defecto derivado, veis aquí abajo, el programa se ha quedado en ejecución eterna. Por problemas de configuración de Hibernate, pues no se llegan a cerrar las sesiones, con lo cual el programa se queda en ejecución. Y bueno, esto en concreto hay dos formas fáciles de arreglarla. Por un lado, como no nos vamos a complicar ahora mucho la vida, es decirle a Java que termine por su cuenta con un exit 0, es decir, 0 significa una ejecución correcta y para la ejecución. Habría que toquetear en Hibernate para que esto no ocurriera, pero bueno, lo veremos más adelante. Bueno, vamos a centrarnos en el error que nos da aquí Hibernate de que no tenemos configurado el current session context. Bien, vamos a ver cómo os explico yo esto, que es un poco lioso. Si habéis trabajado con cualquier lenguaje de programación, las variables que tú las defines tienen un alcance. Cuando tú defines una variable, antiguamente las variables eran globales y se podían referenciar de cualquier parte del programa. Luego vino la programación funcional, definías variables que eran locales en una función y que no existían fuera del contexto de esa función. Ahí es cuando surgió el concepto de contexto de sesión, es decir, desde dónde se puede alcanzar, utilizar o visualizar algo del programa. Bueno, pues con Hibernate ocurre algo muy parecido, ¿no? La sesión que estamos usando aquí de New Hibernate Util, tenemos que decirle aquí a Hibernate en el fichero de configuración desde dónde se puede usar, dónde tiene que ubicarla exactamente, si tiene que ubicarla en una zona protegida de memoria o en una zona global para toda la aplicación. Ocurre un poco, los que seáis más avanzados, si habéis programado algo en Java para web con JSF, los famosos bin de Java, los bins. En los bins ocurre algo parecido, tú defines un bin y le indicas el contexto sobre el que va a actuar. La propiedad de contexto del bin puede ser request, view o session. Request es la llamada en concreto, view es la página sobre la que estás trabajando, o session es global a toda la aplicación. Bueno, pues aquí ocurre algo parecido. Esto está pensado sobre todo para entornos multiusuario, ¿eh? En este caso es una aplicación que se ejecuta aquí cuando tú haces el clean and build, te genera un jar y tú ejecutas en línea de comandos, pero imaginaros que es una aplicación web que está usándola X usuarios, 1000, 2000, 3000. Cada vez que un usuario inicia sesión en el sistema, se establece una sesión, pues hay que indicarle a Hibernate esa sesión de acceso a la base de datos, cómo la maneja. Por defecto, normalmente en web, y lo mejor es decirle a Hibernate que cada sesión es privada de un hilo de ejecución, de un thread. Un hilo de ejecución es que cada vez que un usuario pues ejecuta esa parte del programa o entra en esa aplicación web, genera un hilo de ejecución por cada usuario y tiene pues su zona privada que no interfiere con las de los demás. Entonces es conveniente que las sesiones de acceso a la base de datos
sean únicas e independientes para cada usuario, para que no haya problemas de que se vayan a producir dos acciones en el mismo instante y haya algún tipo de colisión o problema. No sé si os ha quedado muy claro, pero básicamente esa es la explicación. Entonces, esto es tan sencillo como definirnos una nueva propiedad. Podríamos hacerlo aquí, sobre diseño, buscar aquí en el apartado correspondiente y indicarlo, pero bueno, a mí es que me gusta más hacerlo a mano. Bien, en concreto la propiedad que tenemos que indicarle a Hibernate es hibernate.current-session-context-class. Si lo escribís así como he hecho yo, llevar mucho cuidado porque te equivocas en una letra y no te funciona, cosa que pues que de reconocer que a mí me ocurre muy a menudo. Me da por hacer estas cositas a mano y luego pues no me funcionan. Pero bueno, esa es la propiedad, el nombre de la propiedad, y tenemos que asignarle el valor thread, hilo de ejecución, para que esa sesión sea única para ese hilo. Bien, ya se le hemos indicado, pues bueno, pues vamos, hacemos otro clean and build, bien está, y vamos a ejecutar nuestra aplicación, a ver qué pasa ahora. Bien, parece que ha terminado. Builds aquí, un segundo. Todos los mensajes de información que nos da Hibernate. Aparentemente no ha habido ningún error y todo ha funcionado correctamente. Vamos a comprobar que la ejecución es correcta. Nos venimos aquí a pgadmin, la tabla libros, consultamos y efectivamente aquí está con el ID de 0, su ISBN y el libro. Bien, pues ya hemos insertado un registro en la base de datos. Vamos a resumir un poco el tema. Aquí en DAO general, con esta única función alta, le hemos pasado un objeto y Hibernate, basándose en la persistencia, se ha encargado de buscar aquí en el mapeo de clases que tiene que ese objeto libro corresponde, todo está aquí definido, corresponde a la tabla libros y cuáles son sus atributos y cómo están definidos, y se encarga de buscar la tabla e insertarlo en la tabla sin que nosotros tengamos que intervenir ni hacer nada más. Veis que es cómodo y es muy útil, ahorra mucho trabajo. Y bueno, y ahora ya nos adentramos un poco en lo que os comenté, sería la segunda parte del vídeo, que es las peleas que tenemos la gente que trabajamos con Postgres con Hibernate, esas piedras que hablamos antes en el camino. Bien, vamos a volver a ejecutar nuestra aplicación para insertar un nuevo libro, ¿vale? Venga, cambiamos el ISBN, nos inventamos cualquier número y otro nuevo título. Queremos insertar un nuevo libro. Bien, queremos insertar este libro en nuestra base de datos. Pues venga, pues ya está, como tenemos todo hecho, no hay que tocar nada más. Borramos aquí y ejecutamos de nuevo. ¡Pum! Anda, si nos ha saltado un error. ¿Veis? El mensaje de error que pusimos en la clase alta, se ha producido un error al insertar el objeto clasesdb.libros. Esa información que pusimos nos resulta muy útil. Hemos intentado insertar un objeto en la tabla libros y nos ha dado un error. Y el error en concreto nos lo indica aquí Hibernate, la tenemos aquí, y dice que hemos intentado insertar una clave duplicada. La clave de la tabla libros, que es key libros, y que es una clave que es única como todas las claves primarias, dice que estamos intentando insertar con el valor de 0 y ya existe. Pues efectivamente lo acabamos de ver, que aquí ya hay un libro que tiene el ID 0. Y nos preguntamos, pero vamos a ver, ¿no hemos definido ese ID libros como un serial? No lo definimos de forma de que se autoincrementara. Vamos a ver, pues aquí ID libro entero, acordaros que el serial era un entero asociado a una secuencia. Aquí está el nextval. Pues entonces, ¿qué está pasando? Venimos aquí, vemos la secuencia, la tenemos aquí, libros, el valor actual, el siguiente valor, el mínimo, el máximo. Bueno, pues ¿qué ha pasado? Se supone que Postgres automáticamente nos va incrementando ese valor. Pues algo no nos ha funcionado. Bueno, pues el problema no
para que no os volváis locos, esto la primera vez que te pasa, pues te quedas con cara de póker cuando no empiezas a trabajar en esto y dices, Dios santo, ¿qué está fallando? Bueno, pues es porque cuando Hibernate hace el mapeo, los ficheros HBM que hemos visto antes, XML, vemos aquí que tenemos la clase, clases de b.libros, la tabla que referencia, el esquema, y tenemos aquí luego tenemos aquí, veis, property, que son las distintas propiedades, es decir, los distintos columnas de la tabla. Pero la primera, la que es la clave primaria, la genera con el tag id, el nombre y de libro, de tipo entero, referencia a la columna y de libro, y vimos el generator class que os dije, ya veremos a ver qué es esto. Bueno, pues el generator class, cuando Hibernate detecta que en Postgres una columna va asociada a una función de las que incrementan el valor, una secuencia, pues él dice que esta secuencia se va a generar con la clase assigned. Bueno, pues esto es un error. Con la clase assigned teníamos que haberle puesto nosotros aquí en biblioteca, por ejemplo, teníamos que haber averiguado cuál es la última clave asignada y teníamos que haber aquí puesto, por ejemplo, un 1 y asignárselo a nosotros. Vamos a probar así, a ver qué pasa. Guardamos y ejecutamos. Bien, ahora no ha habido ningún problema. Bien, le hemos dicho que nos inserte un nuevo registro con clave 1 y vamos a ver qué ha pasado. Efectivamente, con la clave 1, otro ISBN y otro libro. Vale, pero esto no tiene gracia, ¿verdad? La idea es que cuando nosotros insertamos en la base de datos nos despreocupemos de cuál era la última clave asignada, si era un 2, un 8, un 25.000, y tener que sumarle 1 y asignarle a nosotros. Precisamente las secuencias de los tipos serial de Postgres para que nosotros insertemos y él se encargue de estas cosas por nosotros. Bueno, pues los señores de Hibernate pues son así de simpáticos y no lo han tenido muy en cuenta. Bueno, esto está tan sencillo, no penséis que esto es un problemón, esto es una tontería. Es una tontería, la primera vez que te pasa es un problemón porque no sabes cómo resolverlo y tienes que buscarlo. Pero bueno, es una tontería, es simplemente cambiar la clase del generador. En vez de assigned, que nos pone por defecto, hay que poner de tipo identity. Al poner de tipo identity, lo que va a hacer es que va a funcionar como debe ser un serial. Va a buscar en la base de datos con la última clave asignada y va a sumarle 1 y no la va a asignar, va a utilizar la secuencia. ¿Vale? Entonces, en todas aquellas ficheros de configuración de tablas que usen tipo serial, pues nos toca a manita ir cambiando esas signes por ir un identity. Es un mal menor. Es un trabajo cuando tienes muchas tablas, pero bueno, es un mal menor. ¿Vale? Bueno, ahora que lo tenemos arreglado, pues vamos a intentar insertar otro libro. Quitamos lo del ID, porque lo que se trata es que no lo haga él por su cuenta. Y vamos a ver si ahora mismo ya es capaz de hacerlo. Nos inventamos otro ISBN totalmente ficticio e intentamos insertar otro libro. ¿Qué libro podemos insertar? Pues bueno, vamos a irnos a un clásico hispano. Nuestro querido Quijote. Vamos a ponerle el autor, porque parece que queda un poco feo no poner el autor a un libro tan insigne. No ponerle autor parece como que hacemos un feo a la literatura en español. Bien, pues ahora queremos insertar este libro y no le vamos a poner ID y vamos a ver qué pasa. Bueno, se inicia la ejecución y bien, en esta ocasión no nos ha dado ningún error ni nada. Vamos a comprobar que ha insertado correctamente el libro en la tabla. Bien, perfecto. Aquí nos ha incrementado el ID del libro, ahora es 2.
Hemos insertado con su autor, su ISBN y su título. Vamos a volverlo a probar para que veáis que no ha sido una casualidad y sino que esto funciona así. ISBN nuevo. A ver, vamos a coger un libro hispanoamericano para que nadie diga que no ponemos libros de allí. Vamos a insertarlo sin autor ni nada, simplemente el título y lo volvemos a ejecutar. Bien, ningún error y actualizamos y aquí tenemos otro libro más. Bien, pues ya está, ya tenemos aquí nuestro método de inserción de libros y ya hemos visto cómo configurar Hibernate. Importante el fichero CFG. En concreto, pues hemos tenido que añadir por nuestra cuenta esta propiedad para que funcione correctamente y luego hemos visto que en los ficheros HBM hay que modificar el generator, la clase que aparece como parecía assigned, me parece que era lo que parecía. Sí, assigned, tenemos que cambiarlo a identity para que funcione con los serial de Postgres y nos incremente el contador automáticamente con la secuencia. Bueno, hemos hecho el programa y hemos visto la primera piedrecita. Nos queda todavía que ver bastantes más piedrecitas de esas que os he comentado, pero bueno, como este vídeo se ha alargado un poco, lo vamos a dejar para un segundo vídeo, para no hacer este excesivamente largo y pesado, porque queda mucha materia en este sentido de Hibernate más Postgres, su relación amor-odio y sus problemas. Bueno, pues este es el último vídeo de este año, se nos acaba el 2015, ha sido un año complicado en lo laboral y lo personal y se nos ha retrasado mucho el curso y no hemos avanzado lo deprisa que hubiéramos querido. Espero que podáis disculparnos y esperemos que el año que viene, 2016, pues vaya todo un poquito más encarrilado y podamos darle un buen empujón a este curso. Solo me queda desearos a todos unas felices fiestas con vuestras familias, que lo paséis muy bien y que el año que viene, 2016, que va a empezar dentro de muy poquito, sea un gran año para todos y mejor que este. Y bueno, os emplazo para el siguiente vídeo, que espero que esta vez no tarde nada porque está casi preparado y no nos ha dado tiempo de verlo aquí. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo.